desafíos que enfrenta la oposición es la de generar confianza en el electorado para que la gente sepa que votando a los verdaderos opositores puede tener equilibrio, no solo en el Congreso, sino tener equilibrio en la República Argentina en general. Los problemas que hoy tiene la Argentina y los ciudadanos de la Argentina, los problemas económicos, la inflación, la inseguridad, la corrupción, tantas otras cosas que hoy intranquilizan a la gente, tienen que ver con que hay un sistema político desequilibrado. Hay un gobierno, hay un oficialismo que tiene mucho poder, demasiado poder, que se ha empachado de poder y que necesitamos equilibrarlo. Y para eso las elecciones de octubre, las elecciones ahora de agosto y luego de octubre son una herramienta muy interesante para generar ese equilibrio y la oposición allí tiene un papel muy importante para hacer. Ahora, no cualquiera es opositor, no cualquiera se presenta como opositor o genera esa confianza. Yo conozco a muchos que se presentan como opositores, pero que luego después, cuando se sientan en una banca en el Congreso, terminan votando con el oficialismo y traicionando el voto de la gente. Yo vengo a Entre Ríos a ayudar y apoyar a una lista, la lista número 3, que lo lleva Atilio Benedetti como candidato a senador, porque creo que allí hay una verdadera oposición al gobierno nacional. Los politólogos por ahí hablan de liderazgos democráticos fuertes. ¿Qué entiende usted por eso? Liderazgo democrático fuerte es el que necesitaría la Argentina. Argentina tiene un liderazgo fuerte pero no democrático. Tiene un liderazgo fuerte pero autocrático. Es decir, un liderazgo, el de la presidenta, que solo acumula poder pero para su fracción. Acumula poder político y acumula poder económico solo para su fracción, en lugar de hacerlo para la totalidad del pueblo argentino. Por eso es que la Argentina hoy está fraccionada, está dividida, está fracturada. La presidenta ha logrado dividir a los argentinos. Hay una parte que están a favor de ella y hay otra parte que está totalmente en contra, pero no ha logrado unificar a un país detrás de un gran proyecto nacional inclusivo de todos los argentinos. El problema fundamental que tenemos es político, decía usted. El problema más que económico. Sí, el problema es político más que económico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la economía no está funcionando bien, de hecho hoy la competitividad en las economías regionales, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos industriales tienen muchos problemas, la inflación es un enorme problema, pero cuando uno ve los países vecinos, uno ve que sus economías están funcionando muy bien y aprovechando un viento a favor que hay en toda América. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema no es económico, es político. ¿Y por qué es político? Porque hay un gobierno que, como le dije recién, acumuló tanto poder, que se ha empachado de poder y que hoy está en sus últimas etapas yendo por la justicia con mucha desesperación para generarse impunidad, generando una ley de blanqueo que es una verdadera vergüenza porque premia a los evasores y no a los que han pagado en término, generando una pérdida en la calidad educativa, se ha caído mucho la calidad de la educación, y entonces lo que creo es que el problema es político hasta que logremos, a través de las elecciones, equilibrar el sistema político. Usted sabe que recuerdo una frase atribuida al doctor Frondizi, que dice que los argentinos hemos hecho todo mal, pero lo hemos hecho tan bien que es difícil revertirlo. Y frente a esta situación, ¿cómo podemos revertir nosotros esto que está pasando en Argentina? Mire, no se ha hecho todo mal y yo también quiero ser justo. Este gobierno en los primeros años, allá por el 2003, 2004, 2005, hizo las cosas bien. Fíjese, generó empleo, salimos de la crisis, arregló la deuda externa, nombró a los nuevos miembros de la Corte, que es una Corte prestigiosa, generó capacidad industrial, mayores exportaciones. El problema es que hace 4 o 5 años está borrando con el codo todo lo bueno que pudo haber escrito con la mano. Y está tan enceguecido y tan tosudo y tan encerrado en sí mismo el gobierno que no logra dar con el clavo. Y entonces la inflación cada vez es mayor, desde que intervinieron el INDEC, la inseguridad cada vez es mayor, la pérdida de rentabilidad y de competitividad cada vez es mayor. Entonces creo que hace falta hoy un parate, un equilibrio, un basta, y después hace falta un cambio, que es lo que vamos a discutir de cara al 2015.
Una consulta, senador. Usted habló recién, en la pregunta del colega, de las cosas que se hicieron mal. De las cosas que no se hicieron, por ejemplo, desde que se reformó la Constitución, allá por la década del 90, estaba la obligación de hacer la ley de coparticipación federal. ¿Podríamos tener la felicidad, la gente del interior, de que se discute y se promulgue la ley? Mire, con este gobierno no. Con este gobierno actual le puedo asegurar que no va a haber ley de coparticipación, porque este es un gobierno unitario. Es un gobierno con una profunda raíz cultural unitaria. ¿Dónde me baso en decir esto? Bueno, hoy es el peor momento del federalismo en la Argentina. El 76% de los recursos totales del Estado se quedan en el gobierno nacional y solo se reparten entre las provincias el 24%. Entonces, cuando un gobierno es semejantemente unitario, yo no tengo ninguna certeza, ninguna convicción, ninguna ilusión de que pueda venir una ley de coparticipación. Es más, le diría algo muy grave. Si el gobierno quisiera hoy tratar una ley de coparticipación, huyamos. Todos los hombres del interior no vayamos a ese debate, porque un gobierno con esta concepción unitaria, si sancionara hoy una ley de coparticipación, dejaría plasmada en la ley esa concepción unitaria, y ese 76-24 quedaría registrado en la ley. La garantía de esta elección, del escrutinio, del recuento de votos, que se dice por aquí que puede haber algún intento, ¿no es cierto?, de fraude, digamos, directamente. Bueno, quienes lo dicen alertan de que en algunos lugares muy calientes del país, como por ejemplo en el conurbano bonaerense, ha habido alguna situación de este tipo. Yo no tengo pruebas, y si las tuviera, la verdad que hubiera hecho la denuncia. Además, en mi provincia, en Mendoza, no hubo ese problema, pero no dejo de ver que este es un peligro. Es un peligro. Y además, hace 3 años, cuando el gobierno sancionó una nueva ley electoral, hizo algo que para mí fue muy grave. Le traspasó de la justicia, traspasó al Ministerio del Interior muchas atribuciones vinculadas a los comicios que siempre estuvieron en manos de la justicia y ahora están en manos del Ministerio del Interior. Es decir, que el mismo gobierno que compite en las elecciones se controla a sí mismo. Y además ha contratado últimamente una empresa española, que es la Indra, que es la que ha venido haciendo los escrutinios anteriormente, que bueno, tampoco hay allí demasiado control, porque en esto de que el Congreso no funciona bien, por el desequilibrio, no podemos controlar debidamente. Creo que es la misma que actúa en Venezuela. Sí, a ver, por eso es que más que nunca se hace necesario que los ciudadanos tomen real participación en estos comicios, que se ofrezcan como fiscales, que a su vez participen, que estemos todos atentos y controlando, porque me parece que estas cosas se podrían resolver, por ejemplo, con el voto de la boleta única. Sí. Bueno, el gobierno no quiere la boleta única. La gran pregunta es por qué no la quiere. Siendo un poco lo subjetivo, ¿no es cierto? Por supuesto, todo político también tiene su lado subjetivo. ¿Cómo percibe hoy usted estas situaciones que está viviendo el país, habida cuenta de todo lo que está pasando? Milani, Jaime, el avance sobre la justicia. ¿Cómo percibe que lo percibe la gente? Creo que la gente está hastiada, está bastante harta. La gente requiere, clama y grita por normalidad. La gente quiere vivir en un país con tranquilidad social, sin agravios, sin descalificaciones, sin una presidenta que se suba al atril y diga las cosas que dice la presidenta, con transparencia. La gente está hastiada de la corrupción. Y cuando lo ve en los programas de televisión, muchos ciudadanos se preguntan por qué razón tiene que ser el periodismo, ustedes, los que investigan, cuando tiene que hacerlo la justicia, los jueces y los fiscales. Pero me parece que todo ese hastío, todo ese cansancio que tiene la sociedad, en una sociedad democrática se tiene que canalizar a través del voto. El voto es una herramienta tremenda para corregir, para castigar, para premiar, para cambiar, para equilibrar, para decir basta, para muchas cosas. En esta ocasión,
este año en la Argentina el voto debería ser una herramienta para llamar la atención al gobierno y para también buscar equilibrio.